Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, probablemente estáis esperando un nuevo personaje para esta nuestra galería de videopodcasts de personajes deportistas importantes, famosos, de los que estamos sacando poco a poco su legado en este Cómo hemos cambiado. Pero hoy vamos a tener un recopilatorio de todos los que han ido pasando y de cómo lo han ido haciendo. Sí, porque se cumple un año desde que arrancó este proyecto de videopodcast aquí en la página web de Es Radio Castilla y León. Un proyecto que nos ha llevado a todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad, una de las comunidades más importantes, más amplias que hay en cuanto a territorio en Europa. Bueno, hemos descubierto que a lo largo y ancho de nuestra geografía regional la cantidad y calidad de deportistas es realmente brutal, es realmente espectacular y lo que nos queda por seguir conociendo, evidentemente. Pero hemos cumplido el año y queremos hacer un balance de todo esto, queremos analizar, volver a escuchar, saber cómo son nuestros protagonistas y saber qué es este proyecto. Cómo hemos cambiado. Ya digo, hemos viajado Zamora, Ávila, Salamanca, Segovia, hemos estado en todas las provincias. Un recorrido que empezó con Abel Antón en Soria, ni más ni menos. Este videopodcast, Cómo hemos cambiado, arrancó con un campeonato del mundo, con el recuerdo de un campeón del mundo de maratón. Estamos con uno de esos personajes imprescindibles que lo es del atletismo en nuestra comunidad, y no solo en Castilla y León, sino también a nivel nacional y, como no, a nivel internacional. No sé si decir un mítico. Abel Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un mítico, ¿no? Bueno, un mítico lo que es del atletismo español, del maratón, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos conseguido éxitos muy importantes que yo creo que han quedado en la historia del deporte español, ¿no? Además, en Soria, ¿qué hay? ¿Qué coméis? ¿Qué oléis? ¿Qué os dan en Soria para el mundo del atletismo? Bueno, yo creo que las condiciones que existen en esta ciudad yo creo que son óptimas para poder hacer deporte, para poder correr, para poder hacer sobre todo medio fondo y fondo, que son las distancias que más se hacen aquí en esta ciudad. Y bueno, yo pienso que como lo que es Castilla y León, ¿no? Es la dureza de la tierra. Sí. La dureza de la tierra, yo creo que nosotros que estamos más esquinados en altitud, a 1100 metros de altitud, etcétera, etcétera, quizá cueste más hacer deporte o haya que sacrificarse mucho más que en otros sitios, ¿no? Y ese trabajo y ese sacrificio pues a lo mejor sale también con éxitos deportivos, ¿no? Porque somos duros en ese aspecto. Claro, y digo que estamos en una construcción moderna, un módulo de atletismo, al lado de una pista de atletismo que curiosamente yo creo que son los dos únicos sitios en los que Abel Antón no ha entrenado mucho, ¿no? Bueno, no, precisamente no. Aquí estamos en este módulo que precisamente después de mi carrera deportiva es cuando pues fui concejal de deportes aquí en Soria 4 años y es cuando potencié el hacer este módulo, ¿no? Y el hacer las instalaciones que hoy en día pues se está disfrutando los deportistas de ahora. Sí que es verdad que yo cuando hacía atletismo yo fui a unos Juegos Olímpicos a Seúl sin pistas de atletismo y sin nada de nada, ¿no? Todo era correr en la calle, correr en el campo y correr en hierba, pero yo creo que muchas veces las instalaciones yo creo que es importante para hacer deporte, pero a lo mejor no fundamentales, ¿no? Porque si he estado yo en los Juegos Olímpicos sin instalaciones deportivas, sin pistas de atletismo, yo creo que el mediofondista y fondista puede llegar a ser grandes y sin estas instalaciones, con ellas mucho mejor, pero que sin ellas también. Bueno, uno de los grandes objetivos de esta serie de videopodcasts, de este proyecto, es saber qué pasa con los deportistas una vez que acaban su etapa como deportistas de élite. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la reincorporación a la vida habitual, a la normal, a la que tenemos cualquiera, ¿no? No es que sea un factor denominador común, no, pero sí muchos de nuestros deportistas, una vez que concluyen su época, son reclamados por
la política para, bueno, también en un mundo de pelea, de trabajo, de estar ahí al pie del cañón, pues son aprovechados, si me permitís la expresión, para ello. Maite Martínez, concejala de Deportes, Antonio Sánchez, lo fue también en Salamanca, el actual director de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez Hijo, son algunos de los deportistas que, una vez que acabaron su época como tales, gente de élite, han acabado en la política. Recientemente, hace 2 años, Jesús Julio quiso volver a contar conmigo para su candidatura y bueno, pues gracias al apoyo de los vecinos conseguimos ganar las elecciones y ahora pues tengo la gran responsabilidad, pero también preciosa, ¿no? Porque pues, me toca y me llena pues, muy de cerca pues de llevar la concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, que sobre todo con este último área pues me siento muy identificada. Es una carrera totalmente distinta, muy diferente, estás siempre en el punto de mira y bueno, y había días que te desayunabas con el periódico, en aquel entonces los periódicos escritos y las radios, y bueno, te desayunabas con cosas, con polémicas, con historias, que evidentemente todo el mundo defendemos lo nuestro, pero tú estabas en un sitio donde tenías que defenderlo de todos, ¿no? Y bueno, pues no era fácil, no era muy agradable en algunos momentos, pero bueno. Pasaste de los aplausos de la pista a los abucheos de la plaza, a los abucheos, ¿no? De la plaza, pero bueno, también te digo una cosa, cuando a mí se me pone Julián Lanzarote delante y me ofrece la posibilidad y demás, joder, es muy fácil criticar, es muy fácil decir, no, es que esto habría que hacer esto, es que esto habría que hacer lo otro, ya. Bueno, pues me dieron la oportunidad de poder hacer ciertas cosas, evidentemente me equivoqué en muchas, pero creo que en otras acertamos. Pero hay un matiz muy importante porque la mayoría de las personas con discapacidad que acceden a la política, siempre acceden en puestos concejal de discapacidad, concejal de accesibilidad, concejal de servicios sociales. Y yo, sinceramente, de servicios sociales sé muy poco. De lo que sé es de economía. Es que es lo que me he formado y es lo que... Y Alfonso confió en mí, pues eso, como economista, ¿no? Para poner en marcha un proyecto en Salamanca de inversión, de desarrollo económico. Y ese fue el origen. Y en el segundo mandato mantuve la Concejalía de Economía y además me propuso llevar deportes, que es algo que obviamente cogí con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, siempre ha sido un poco la voluntad de servicio público, de intentar ayudar, de cambiar las cosas. Sinceramente, en la política la mayor gratificación que tienes es esa, cuando haces algo y sabes que con ese algo has podido ayudar a personas que necesitan esa ayuda, ¿no? Y a los 2 o 3 días me llama Adolfo Díaz Fáez, que era concejal del ayuntamiento, me dice, oye, que me ha dicho Javier León que si quieres venir con nosotros en las listas, que estaría encantado de que vinieras con él en las listas. Al final le dije, mira, yo estoy en activo, no me parece prudente dedicarme a la política estando en activo. Y luego cuando terminé, pues entonces estaba de presidente del partido Tomás Villanueva, me llamó, entré con él en la ejecutiva del partido y en las siguientes elecciones entré de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid con Javier León, que fue el primer año que ganó Javier León las elecciones. Y luego me fui a la Diputación. Y ahí estaba en la Diputación pues hasta que me he jubilado. Diputado de Deportes. De diputado de Deportes, de diputado de Acción Territorial, he llevado Reval, o sea, he llevado un montón de cosas en la Diputación y luego pues una vez que terminé la Diputación pues estuve trabajando en el Grupo Provincial Popular. Bueno, pero si hay algo que realmente sí es un nexo entre muchos de los personajes que han ido pasando en este año de Video Podcast, es el deporte. Una vez que acaban, el deporte sigue siendo su modo de vida, como entrenadores, como profesores, como guías, en fin, el deporte sigue siendo uno de los puntos fuertes. Evidentemente suena muy lógico, ¿no? Gente que ha llegado al top de su deporte y que ahora son aprovechados para que sigan surgiendo nuevos valores. Es mi hijo el que me manda un poco el volver a entrenar él. Volviendo a entrenar en su colegio, montamos una especie de escuela casi por casualidad para que salieron 2 equipos. Nosotros somos los que empezamos la escuela del que se empieza nuevo Atlético Valladolid, coincide con ese momento. Entonces, esos equipos que a mí me ofrecen o que surgen en un colegio son los que
ofrezco aquí y el club los abriga, ¿no? Y los alberga como suyos, y empezamos con esa escuela del Atlético, empezamos a entrenar y ahí es donde empieza otra vez el gusano con él del balonmano, ¿no? Con Alejandro. Y empezamos a jugar, empezamos a hacer un par de equipos en la cantera y de ahí surge la posibilidad de que alguien de la cantera pueda ocupar el asiento del primer equipo. El eje principal sigue siendo el atletismo. Estoy como entrenador aquí en el Centro de Alto Rendimiento, también estoy como parte del organigrama técnico de la Federación Española de Atletismo, haciendo diversas funciones. Y luego también tenemos, desde el club al que pertenezco, que es el Universidad de León Sprint, tenemos una fundación que se llama Manuel Martínez y que desde ella pues hacemos divulgación, hacemos organización de eventos, de actividades saludables, formativas en torno al deporte. Bueno, lo que pretendemos es dar una cobertura fuera de lo que es la propia competición al mundo deportivo. Yo llegué a dar clases aparte de la empresa de servicios financieros que llevo, pues daba clases en 3 colegios, 2 gimnasios, llevaba las escuelas de promoción deportiva. Y bueno, luego las circunstancias ya te llevan. Hace 20 años dije, mira, hay cosas que sin ser mi club no puedo hacerlas. No puedo. Entonces fue un poco por, no sé, por necesidad, porque llegó ese momento en que había decisiones que yo no podía tomarlas. Pues por ejemplo, llegar a tener, pues como tuvimos aquí cuando empezamos con la fundación, que tú eso lo viviste también, a 70 y tantas personas becadas. Eso en un club, en un gimnasio, no lo puedes No hacer. lo aguantas. Por eso yo no quería tener un gimnasio. Yo quería tener algo que el local fuera mío, para no tener que pensar en ahora tengo que pagar el alquiler, no, que el local fuera mío y que me pudiera dedicar al kickboxing, que me pudiera enfocar en tener alumnos, no tener clientes. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Si estuviéramos enfocados en tener clientes, seguramente que tendríamos el doble, seguramente. Pero claro, hay una diferencia muy grande. El cliente siempre tiene razón y al alumno le tienes que decir lo que necesite oír, no lo que él quiera oír. Como te digo, creamos una escuela de atletismo, Teodoro Cuñado, atleta olímpico, y Óscar Fernández Giralda. Y claro, pues es al contrario, todos los fines de semana ahora acompañando a niños. Y no solo acompañándoles, sino que vas desde primera hora y vas el primero y vuelves el último. Antes iba yo a mi carrera 1 hora antes, calentaba, corría y me volvía. Y ahora tenía que ir a las 9 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde, después de ayudar a poner dorsales, atar cordones, ayudarles a calentar, llevarles a un sitio, a otro. O sea que fue peor el cambio. Fue peor. Pero luego compensa, imagino, ¿no? Sí, bueno, después, oye, lógicamente pues vas viendo cómo progresan unos, cómo van avanzando otros. Mis hijos, pues desde el primer momento fueron atletas de nuestra escuela y pude estar mucho tiempo con ellos y verles evolucionar. Entonces, pues bueno, sí, he estado mucho con ellos y seguí con ese ritmo de vida. Como mi mujer pues me conoció como atleta, pues vio normal también que siguiese así, y aunque faltase los fines de semana o que tuviese siempre planes, planes deportivos, pues lo entendió perfectamente y no hubo discusión en ese aspecto. Otro de los grandes objetivos de este Cómo hemos cambiado, de este video podcast, de esta serie de entrevistas, es poner en valor, reconocer a aquellos que en su día fueron los importantes, ¿no? Aquellos que sembraron para que hoy podamos seguir recogiendo. Y sí nos hemos encontrado con que hay bastante olvido, con que, bueno, vamos al momento, vamos al presente y no recordamos que gracias a ellos ahora seguimos avanzando y seguimos teniendo deporte. Pero bueno, no lo encajan mal, pero sí reconocen algunos de nuestros protagonistas que ya hay gente que no saben prácticamente ni quiénes son. No me extraña que no sea tanto conocida porque, claro, hace que me he retirado 40 años. Lógicamente,
pues oye, es lógico que la gente se olvide y hay nueva gente que es la que conocen, lógico, es la vida. Sobre todo los más jóvenes, evidentemente. Los más jóvenes, sí. Pero decía yo, te comentaba antes de empezar, una persona que tiene una instalación de estas, a su nombre es una persona importante. Bueno, importante, yo creo que más bien era pues que en aquella época no era muy frecuente que una mujer casada a lo mejor pues hiciera atletismo a cierto nivel. Y bueno, pues muy agradecida, aunque no me he sentido con suficientes méritos, pero muy agradecida y orgullosa de tenerlo, la verdad. Pilar, la tuya es una historia diferente a las que contamos, porque hablamos desde los comienzos, cómo ha cambiado todo, cómo es el momento actual, pero tú empezaste muy tarde y llegaste a la élite tarde. Sí, llegué muy tarde, era como un poco la madre de todas. Hombre, la madre de todas no, yo me sentía la madre de todas, pues porque la sacaba normalmente pues 10 años, 10 o 12 años a mis compañeras de equipos y de selección. Hoy firmé por el Oviedo, el primer partido lo jugamos en Las Palmas, perdimos 2-1, yo marqué el gol, y el segundo partido jugamos en León, o sea, en Oviedo, y yo no salí de principio, y entonces cogí y me sacaron 20 minutos así, y me tiré por un balón que no llegaba ni en bromas. La gente empezó, un rumor y tal. Nada más tiré el partido, llamé a don Ángel Panero, vengan y devuélvanse el dinero que yo me marcho, yo no tengo necesidad de aguantar a nadie y tal. Yo empecé en los juveniles de la Segoviana. La verdad es que teníamos un muy buen equipo, jugábamos partidos contra el primer equipo e incluso había partidos que los ganamos, teníamos una muy buena selección. Pero llega a los 18 años cuando ya terminas tu último año de juvenil y la Segoviana decide dar un giro importante y empezar a traer jugadores de Madrid, con lo cual a todos los jugadores que destacábamos, entre comillas, de fútbol, pues se nos cierran muchas puertas. Yo llego a hacer la pretemporada con ellos, pero veo que no hay futuro. Sí, conocí a gente de Caja Segovia, el presidente José Luis Guijarro, que antes era la escuela Caja Segovia, y me dice que por qué no voy con ellos a jugar. Bueno, pues digo, pues vale, porque yo aquí no lo veo. Imagino que uno se sienta, ve todo el recorrido y dice, pues la verdad es que ha sido largo, mereció la pena, ¿sí? Sí, bueno, empezamos pues de chavalete por afición, y te vas metiendo y al final, pues bueno, se te daba un poquito bien, los equipos te veían y al final acabaste corriendo en amateur en la selección y luego pues ya pasé a profesional y bueno, pues hasta que viví de ello, hasta los 31 años que lo dejé. Vamos poco a poco, ¿cuándo son las primeras pedaladas de Tomás? ¿Dónde? Pues en Valladolid empezábamos, pues Mínguez y yo, que éramos de allí del barrio de la Terrenedo, pues hacernos una bicicleta como podíamos, a piececitas, y empezábamos a correr el trofeo David Redondo, que entonces se hacía en Valladolid los domingos, una carrera en Palencia, por aquí. Bueno, pero tuvimos luego un poco la suerte que al año siguiente nos cogió Moncho Moliner, y que fue cuando empezó con nosotros, con un equipo que éramos Jesús Martín, José Luis Salva, Alfredo Herrero, Javier Mínguez y yo. ¿Cuántas historias de las que hemos contado durante este primer año de vida del Video Podcast habrán empezado en canchas como esta, ¿verdad? En sitios como este donde estamos ahora, deporte de calle, el deporte de base, el deporte desde el principio. En fin, hemos conocido muchísima gente de nuestra comunidad y también hemos conocido, y vamos a seguir haciéndolo, a muchos deportistas que no nacieron en nuestra comunidad, pero que se arraigaron aquí. Mike Hansen, Jorge D'Alessandro, bueno, yo creo que son varios los nombres que nos vienen a la cabeza de deportistas que son de la tierra, que llevan 30, 40 años, 20 ya en Valladolid o en Salamanca y que ya son uno más de los nuestros. Octavio no es soriano, lo que pasa es que podríamos decir aquello que dicen los vascos, ¿no? Los sorianos nacen donde les da la gana y tú naciste en Castellón porque estás afincadísimo aquí en Soria. Sí, así es. Yo soy de Castellón, de hecho debuté en primera con el Castellón en la última temporada que estuvo el Castellón en primera, y por circunstancias y lo que es el fútbol, pues coincidió que el entrenador que tenía el Numancia en abril del 92, que es cuando llego yo aquí a Soria para 7 partidos, me había tenido a mí de jugador en el filial del Castellón. 7 partidos cedido del Castellón y bueno, y las
opciones o lo que me planteaban aquí en el Numancia, la seriedad que vi yo en el club, la ciudad, me hizo que fichara por 2 años aquí en el Numancia, los 2 primeros años, y luego pues esos 2 se convirtieron en 12 temporadas. Si esto se trata de conocer a deportistas de Castilla y León, ¿cómo se va a llamar Mike y apellidar Hansen? Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues porque los castellanos y leoneses nacemos donde nos da la gana, ¿no? Podríamos decir. Eso es. Yo nací en Madrid, en la base americana de Torrejón de Ardoz, y mi nombre es curioso porque yo soy Michael Edward Hansen de nacimiento, pero cuando me seleccionaron para la selección española infantil, todavía existía una ley que no podías tener un nombre extranjero en el DNI. Entonces lo más fácil fue traducir Michael, Miguel, Eduardo, Michael Edward Hansen Mejías. Pues me pusieron Miguel Eduardo Hansen Mejías y no lo he cambiado desde entonces, y por eso pues mi nombre es Miguel Eduardo en los papeles, pero en el de nacimiento soy Michael Edward, así que es un poco curioso. Y todos se conocemos por Mike. Exacto. Que es un chico que es, evidentemente, como decías, de Madrid, que tiene un pasado baloncestístico y que un día, vamos a empezar casi por el final, decide afincarse en Valladolid. ¿Qué tiene Valladolid, qué tuvo esta ciudad, esta tierra, para que Mike decidiera quedarse aquí para siempre? Pues mira, cuando llegué, lo primero que me dice Lalo, dice, muchos que han venido aquí se casan con vallisoletanas. Y yo, bueno, era joven y digo, bueno, vale, Lalo, muy bien. Pues tenía razón, me casé con Paula, vallisoletana, y aquí afinqué mis raíces. La gran mayoría de los personajes con los que hemos hablado en este videopodcast, Cómo hemos cambiado, siguen afincados aquí en Castilla y León, en su tierra, en sus distintas provincias, pero otros no, han tenido que emigrar, han tenido que salir porque la vida después del deporte, su profesión después del deporte les ha llevado a hacerlo, les ha obligado a hacerlo, han encontrado un mejor futuro, o incluso porque aún siguiendo ligados al mundo del deporte, su trayectoria les ha obligado a salir de Castilla y León. Son nuestros particulares inmigrantes. Bueno, aquí en Santander estamos, en el módulo de unas fantásticas instalaciones que hay en la Albericia, y ya afincado en Santander desde hace muchos años. Muchos años, ya desde 2001 que me vine para acá, pues puedo decir que llevo más tiempo en Santander que en ningún otro sitio que haya estado hasta ahora, y la verdad es que muy bien acogido, muy a gusto, es una ciudad muy tranquila, con montaña, con mar, con playa, y la verdad es que tanto yo como mi familia nos sentimos súper a gusto aquí. ¿Pero echas de menos, vuelves a casa? Sí, vuelvo, no todo lo que quisiera, pero bueno, tienes a toda la familia ahí, tanto por parte de mi mujer como por mi parte están allí, y siempre que podemos encontramos una escapada y vamos a visitar. Es cierto que cada vez te da más pereza, que cada vez te cuesta más moverte, pero la verdad es que la distancia que tenemos es muy corta y en una mañana llegas allí a comer, estás el fin de semana y ellos lo agradecen mucho. Ángel Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya digo, jefe de traumatología de este hospital, y estamos contigo, exatleta, además importante. Por el tiempo pasado. Sí. Y además importante y con una aventura que yo creo que merece la pena repasar. Vamos al final, aunque solemos ir del principio al final, pero vamos al final. Jefe de traumatología del Hospital H.M. Torrelodones, y me dices que con mucho seguimiento también a nivel deportivo, hay mucha gente, deportistas que vienen por aquí, bueno, dedicado a lo que en un principio te llevó a Salamanca, ¿no? Sí, bueno, lo que me llevó a Salamanca y relacionado con el deporte. Bueno, este es un servicio muy potente, son casi 3.000 cirugías al año las que hacemos, y yo soy el jefe, pero somos 17 traumatólogos. Y tratamos a mucho deportista profesional, a muchísimo deportista amateur y a mucha gente mayor también con artrosis, en fin. Intentamos ayudar un poco a la gente que tiene problemas. O sea, entrenaba en las escuelas municipales de Laguna como entrenadora, en algunos colegios de Valladolid, en un club ayudando a mis amigas también, pero me faltaba algo, son muchos años los que llevaba en Madrid. Entonces, pues me volví. Ese atasco de Madrid. Sí. Entonces me volví a Madrid, hice el traslado de matrícula de Valladolid a Madrid y terminé la carrera aquí y empecé a trabajar en un club. ¿Y cómo llegas hasta aquí otra vez? Pues la seleccionadora que era en mi momento cuando yo era gimnasta, era la seleccionadora, seguía siendo seleccionadora, querían hacer un conjunto junior aquí en Madrid,
y varias candidatas, no fui yo solo la única, había varias candidatas y nada, probamos a entrenar, ver un poco cómo funcionaba. Evidentemente me faltaba mucho por aprender también y sigo aprendiendo cada día. Al ser entrenador creo que no paras de aprender, igual que el ser profesor, tienes que estar reciclándote y investigando y aprendiendo. Y pues al final me quedé. Lo que ha quedado claro a lo largo de estos más de 50 capítulos de videopodcast con deportistas importantes es que nuestros deportistas son muy importantes y han hecho grandes cosas, han conseguido grandes gestas. En este recorrido hemos conocido, por ejemplo, a campeones del mundo. Pues esa pelea la tendré en la cabeza toda la vida porque era un momento buenísimo. Estaba yo en plenas condiciones, había entrenado muy bien, llevaba una buena preparación, peso excelente, en Palma de Mallorca, como un rey, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, fue una pelea que en un principio comencé un poco nervioso en esa pelea, era mi primer campeonato del mundo, y yo pues bueno, estaba un poco nervioso y demás. De hecho, bueno, el primer asalto yo creo, me tocó ir con una mano que incluso doblé un poco la rodilla y me levanté y bueno, no pasó nada, pero bueno, sí, realmente sí me tocó. Pero bueno, luego la pelea fue evolucionando y fui yo a más y terminé ganando en el noveno asalto por KO técnico. De hecho, bueno, son cosas que el otro chico se recuperó, ningún problema, pero bueno, le gané, fue un KO duro y estuvo jorobado, pero bueno, pasó todo bien, gracias a Dios, gané la pelea, me traje el cinturón para casa, que es lo importante, y bueno, de momento es el único cinturón de campeonato del mundo que hay de boxeo en mi ciudad, y estoy orgulloso en mi ciudad, y yo creo que, bueno, no, en Castilla y León, no sé si algún campeón del mundo. Por ahí, ¿no? Ahora mismo hemos sido, no sé si 12 campeones del mundo en España. Eso es. Sí. Yo en su momento fui el 10º, creo que ahora está también, ganó Kiko Martínez, bueno, hay alguno más, pero ya te digo, estoy un poco desconectado del mundo del boxeo ahora mismo. Bueno, conozco un poco, pero lo justo. Pero bueno, es un hito importante, pues sobre todo para la historia de mi ciudad. Hemos estado en Ávila con un campeón del Tour de Francia. Para mí ganar el Tour es la consecuencia de haber actuado de forma inteligente. Mucho más que una victoria deportiva, a lo mejor, ¿no? Suena. Exactamente. Entonces no es sencillo y para conseguir eso, pues mi orgullo, mi prepotencia, todos los peores valores que pueda tener yo como persona, me los tuve que tragar enteros. Y tuve que ponerme, pues eso, ser coherente con las cosas. Antes de eso, evidentemente, vas aprendiendo que ni yo ni nadie en este mundo tenemos la verdad infinita, ni que somos más ni menos que nadie, ¿sabes? Que somos uno más. Y que para que una cadena funcione bien, todos los eslabones tienen que estar bien y tienen que estar engrasados y que tienen que funcionar de forma correcta, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, al final la vida es un aprendizaje y ya no solo es de dar pales con energía, es de gestionar también grupos, de gestionar personas, de gestionar diferentes pensamientos, diferentes motivaciones, egos, muchísimas cosas, ¿no? Hemos charlado con recordmans o recordwomans de sus deportes. Algunos, en este caso alguna de ellas, a pesar de los años, sigue siéndolo. Además, decíamos al principio, sigue siendo la recordwoman nacional. ¿Hasta cuándo? Yo creo que me lo van a quitar pronto. Yo creo que sí. Está Inés López, es una atleta de Madrid que lleva muchos años entrenando ya, muy joven, sub-23, ha quedado campeona de Europa. Sí, claro. Sí. 58.04 creo que lanzó. O sea que yo espero que poco. Porque además hay chicas muy jóvenes lanzando mucho, quedó el año pasado campeona de Europa sub-16, creo, no tampoco me quiero confundir, otra chica creo que es de Cantabria, o sea que ya hay atletas españolas en lo más alto en Europa, que eso impensable, ¿no? Impensable. Pero, perdona que voy de memoria, hay que lanzar más de 62, ¿no? 61,89 tengo mi récord de España. O sea, hay que estar en los 62 metros, que ya es lanzar. Ya es lanzar. Yo siempre digo que en los 60 metros es como el salto de la élite.
porque hay poca gente que lance 60. Es verdad que cada año las marcas suben, pero en torno a los 35 mejores atletas del mundo suelen estar en esos 61, 62. Es verdad que el nivel por épocas, en décadas va subiendo, pero suele estar allí. Y por supuesto tenemos medallistas olímpicos en Castilla y León, claro que sí. Esto es lo más de lo más. Con algunos también, en este caso también con alguna, hemos conseguido hablar tranquilamente de su vida, de su trayectoria y de sus gestas. Porque yo, Laura, pequeña de 16 y de Valladolid, tenía que, bueno, pues demostrar al equipo y por supuesto al cuerpo técnico que en algún momento yo nunca pensé que iba a ser tan inmediato. Sí que es verdad que el primer año que estuve allí pues estaba en formación, no fui al mundial que hubo en Montreal, me quedé más en la categoría junior compitiendo, pero sí que al año siguiente ya conseguía debutar con el equipo en el Campeonato de Europa, en la Copa del Mundo, a su vez hacía todas las competiciones junior, porque todavía era junior. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que cuando entras allí no te imaginas que en un plazo de 4 años vas a estar en los Juegos Olímpicos. ¿El sueño que era? Claro que sí, pero bueno, en casa también siempre me han puesto los pies en el suelo, me han animado a todo y bueno, pues con mucho trabajo pues lo consigo. Bueno, algunos os estaréis preguntando, ¿y esto qué significa? ¿Que hasta aquí ha llegado este recorrido, este proyecto? Ni mucho menos. Esto lo que sirve es para confirmar la calidad y la calidez de nuestros deportistas, de los que ya pasaron a otro plano, de los que ahora con su legado nos instruyen y nos enseñan el camino. Así que sí, aquí vamos a seguir. Yo sigo buscando en Castilla y León personajes importantes que lo fueron de nuestro deporte en cómo hemos cambiado. Hasta luego. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.